Buenos días a todas, mujeres. Qué bueno que estamos aquí todas reunidas esta mañana. Espero que todas estén listas y con su espada desenvainada, porque vamos a leer mucha palabra, vamos a estudiar mucha palabra el día de hoy. Entonces, pues espero que estén listas todas. Y pues yo les quiero preguntar a ustedes, ¿quiénes están llevando el tiempo con Dios? ¿Quiénes están llevando su tiempo con Dios? Las que lo están llevando, felicidades, qué bueno, y las que no, llévenlo. La verdad es que el tiempo con Dios es una herramienta poderosa que nos trae revelación y nos trae luz de la palabra, nos ayuda para el estudio de la palabra. Y ahorita en este mes estamos llevando el libro de Oseas. Y cuando la pastora me dijo que me tocaba, yo dije, ay Señor, ¿qué voy a hablar? Pero desde que yo empecé a leer este libro, el Señor traspasó mi corazón con su palabra y me desarmó, ¿no? Entonces, pues la pastora decía, habla de lo que el Señor te está hablando en este tiempo, da lo que el Señor te ha dado en este tiempo. Y yo dije, Señor, pues voy a dar lo que tú me estás hablando, lo que tú me estás dando en este tiempo. Y pues vamos a ver, mujeres, vamos a ver lo que el Señor nos va a hablar o lo que el Señor tiene para nosotras esta mañana. Quiero leerles primeramente el versículo que está en Oseas 4, en el versículo 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y para empezar, esta palabra es una palabra fuertísima para nosotros, ¿no? Dice que nosotros o que el pueblo va a ser destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y conocimiento de qué? Conocimiento de la palabra, conocimiento del carácter de Dios, conocimiento de las leyes y los mandamientos del Señor. Y entonces aquí dice, yo te echaré del sacerdocio. Y recordemos que la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 1:6 que Jesucristo vino y nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios y para que reinemos con Él. Entonces, esta palabra no solamente fue para ese tiempo, en el tiempo de Israel, esta palabra también es para nosotros, porque nosotros somos esos reyes y esos sacerdotes que Jesucristo vino a establecer en esta tierra. Y muchas veces perecemos o muchas veces desistimos o flaqueamos porque no conocemos, no tenemos ese conocimiento de la palabra, no conocemos las promesas del Señor, no conocemos los mandamientos del Señor y también eso nos hace que no lo transmitamos a nuestras generaciones, que no lo transmitamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, la palabra, la frase que termina en este versículo está muy fuerte porque dice, por cuanto no hiciste caso, desobedeciste y desechaste el conocimiento, dice, también yo me olvidaré de tus hijos. Esa es una palabra muy fuerte porque dice que el Señor se va a olvidar de nuestros hijos. ¿Y cuál es nuestro deber como mujeres? Pues transmitirle a nuestros hijos, transmitirles la enseñanza del Señor, transmitirles ese temor de Dios a nuestros hijos, a nuestra descendencia, para que el Señor tenga misericordia de nuestra descendencia y nosotros podamos tener la seguridad de que el legado que nosotros hemos seguido en el camino del Señor, nuestra descendencia también lo seguirá. Y bueno, pues esta mañana vamos a ver qué es lo que nos quiere hablar el Señor a través de su palabra. Vamos a conocer un poquito más de la palabra del Señor. Y como título de esta enseñanza, yo le puse un amor sobrenatural. Y bueno, vamos a ir a Oseas en el capítulo 1. Vamos a estar ahí meditando en este capítulo, en el capítulo 1, y vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oseas 1:1, palabra de Jehová que vino a Oseas. Para empezar, esta no es palabra que Oseas haya dicho, que Oseas se la haya sacado de la manga. Dice la escritura
palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri. Y no vuelve a mencionar ni tampoco habla o se dice de qué familia es o de dónde viene. Según los estudiosos creen que viene de la tribu de Levi, pero pues no es algo 100% confirmado, ¿no? Dice, en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Aquí les voy a dar un poquito de contexto. Aquí está hablando de que dice que en los días de estos reyes que estaban en Judá y menciona varios reyes y en ese tiempo, recordemos que el pueblo de Israel se había dividido después del reinado de Salomón, tomó el lugar su hijo Jeroboam y vemos que su hijo Roboam, perdón, y vemos que Roboam conspiró en contra del rey Roboam y el reino se dividió. Entonces se hizo el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur se fueron dos tribus, que fue la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y para el reino del norte estaban las otras 10 tribus, entre ellas la tribu de Efraín. Y entonces aquí a Oseas le toca estar en el reino del norte, donde estaba Israel. En el reino del sur había quedado la ciudad de Jerusalén. Entonces, a Oseas le toca estar en esta parte del pueblo de Israel. Y aquí nos dice que en los días de Jeroboam no es el mismo Jeroboam que dividió el reino, no es el mismo del que les estoy hablando, que conspiró en contra del rey Roboam y dividió el reino. No es el mismo, este es Jeroboam II. Entonces dice que él estaba reinando en este tiempo, en el tiempo de Oseas, él estaba reinando ahí. Entonces, Oseas es el primero de 12 profetas menores que van a profetizar y que van a guiar al pueblo del Señor. Entonces, Oseas es el primero de estos 12. Y Oseas significa el Señor salva o salvación. Entonces, y su nombre proviene del hebreo que es Josea, que significa, que tiene la misma raíz etimológica de Yeshua que dice Dios salva. Entonces, este es el significado de Oseas. Entonces, vemos aquí cómo Oseas está viviendo en este reino del norte. Y este libro está escrito antes de que viniera la ruina final del reino del norte. Porque después de que Oseas profetiza y da su palabra, el Señor cumple la profecía, vienen los asirios, se llevan cautivos el reino del norte y hasta ahí llega el reino del norte. Entonces, este reino fue un reino que en su tiempo de Oseas prosperó mucho económicamente, tenía mucha prosperidad económica. Por lo mismo, la decadencia moral y espiritual estaba en todo su esplendor. O sea, no se obedecía ninguno de los mandamientos que el Señor había establecido y los niveles sociales, todos los niveles se habían corrompido y estaba la nación o el pueblo, o el reino del norte estaba sumergido totalmente en pecado y decadencia. Y entonces llega Oseas y dice el versículo 2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Vuelve a mencionar el principio de la palabra de Jehová. No era palabra o no era un cuento inventado por Oseas o no era una fábula, era palabra del Señor. Y entonces dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y aquí cuando leemos esto decimos, híjole, qué fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo es que el Señor le pide esto a Oseas, ¿no? Entonces, se cree
el periodo de Oseas fue de 40 años que estuvo ahí en el Reino del Norte, pero también se menciona, o los estudiosos de la palabra mencionan que Oseas tenía entre 18, 19 años cuando el Señor le da esta palabra. O sea, era un joven, ¿no? Y hoy en día nosotros como personas adultas o como padres aconsejamos a nuestros hijos y a nuestras hijas y les decimos, es que mira, por ejemplo, yo en mi caso que tengo hijas, nosotros siempre les hemos dicho desde que eran niñas, cuando ustedes vayan a buscar un esposo, que sea un hombre que ame más a Dios que a ustedes. Y que sea un hombre temeroso de Dios, que sea un hombre trabajador, que sea un hombre de bien, y nos ponemos, ¿no? A darle consejos a nuestros jóvenes, a los jóvenes o a los que tienen varones, seguramente les dicen, pues búscate una muchacha de buena familia, que respete a sus padres, que sea obediente, que sea una mujer casta, cuidadosa de su testimonio y así, ¿no? O sea, estamos con nuestros jóvenes sobre ellos buscando y orando que el Señor les dé una esposa, una buena esposa, ¿no? Una esposa temerosa de Él, una esposa que sea obediente a la palabra del Señor, que ande en sus caminos, porque no queremos que nuestros hijos se junten, dice la palabra, que en yugo con los infieles. Entonces estamos ahí detrás de nuestros hijos o de nuestros jóvenes, aconsejándoles y diciéndoles, abre bien los ojos, fíjate con quién te vas a casar, porque el matrimonio no es cualquier cosa. El matrimonio es un milagro del Señor que hace, que convierte o que hace que dos personas se conviertan en una. Y eso es un milagro. Y entonces nosotros tenemos o guiamos a nuestros hijos para que tomen la decisión correcta. Pero aquí el Señor le está diciendo a Oseas, ve y búscate una mujer fornicaria. O sea, no le dice, búscate a una mujer que sea temerosa, que ande bien, que ande en mis caminos. No, le dice una mujer fornicaria. Y le dice además, dice, porque la tierra fornica apartándose de Dios. Y quizá, o sea, se ha de haber dicho, ¿y yo qué culpa, Señor? ¿Yo qué culpa? O sea, si yo fuera, o sea, yo hubiera dicho eso, ¿no? ¿Yo qué culpa, Señor? Que la gente se aparte de tus caminos y que fornique. Dice aquí, la tierra fornica apartándose de Jehová. Y entonces aquí, Oseas recibe esa instrucción pero vemos en la escritura que Oseas no dijo, no, Señor, no repeló, no dijo, no, Señor, ¿por qué yo o por qué a mí? Cuando, como muchas veces nosotros repelamos cuando algo nos sucede, ¿no? Y muchas veces decimos, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Por qué no le pasó a fulano? ¿Por qué no le pasó a tal persona, ¿no? Y estamos ahí repelando y renegando de las instrucciones que muchas veces el Señor nos da. Pero dice aquí la palabra, o sea, la palabra aquí más bien no menciona que Oseas haya repelado o haya renegado. Dice la escritura, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. O sea, fue y no dijo, bueno, pues voy a ir y me voy a casar con ella, pero ni creas que la voy a tocar, Señor. O sea, yo me voy a casar con ella, voy a hacer un matrimonio, pero jamás la voy a tocar. No, dice que fue y estuvo con ella, la conoció, estuvo en intimidad con ella, porque dice la escritura que le dio a luz un hijo. ¿Sí? Entonces, aquí vemos primero que el Señor lo manda por una mujer pecadora, una mujer entregada al pecado, una mujer que no era digna de ser amada. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las mujeres que andaban en fornicación y todo eso, dice la escritura, que tenían que morir apedreadas. Y iban y las sacaban y morían apedreadas. No eran dignas de confianza, no, mucho menos
eran dignas de ser amadas. Y mujeres, nosotras éramos así. No éramos dignas de ser amadas, no éramos dignas de confianza, no éramos dignas de ser tomadas y cuidadas por alguien, pero Jesucristo vino y nos hizo dignas. Jesucristo vino y nos hizo dignas de ser amadas. Y entonces aquí la escritura dice que Gomer le dio a luz un hijo. Y vean este detallito que está aquí, que dice, y le dio a luz un hijo. Y aquí nosotros podemos ver cómo esta, dice aquí en el versículo 4, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque he aquí, a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Entonces aquí el Señor le dice, no solamente le dice que fuera y que tomara una mujer pecadora, sino que ahora el Señor también le dice cómo le debe poner a su hijo, ¿no? O sea, ni siquiera ese derecho tenía Oseas de nombrar a su hijo. El Señor le dice, ¿sabes qué? Le vas a poner Jezreel. ¿Y por qué le vas a poner Jezreel? Ah, porque Jezreel va a representar o va a recordarme que yo voy a traer juicio sobre la casa de Jehú. Dice, por causa de la sangre de Jezreel, por causa de la sangre que Jehú derramó en Jezreel. Bueno, para las que son estudiosas de la palabra, recordarán que en el libro de Reyes, en Segunda de Reyes, en el capítulo 9 y el capítulo 10, nos relata cómo Jehú dice que toma el trono y entonces cuando él toma el trono, el Señor le da una indicación, pero él se va más allá, ¿no? Jehú fue un hombre sanguinario, un rey sanguinario. Entonces dice que Jehú fue y el Señor le da la instrucción de matar a Acab. Recordemos que Acab fue el esposo de Jezabel. Y recordemos esta tierra de Jezreel, o más bien yo la recuerdo mucho porque dice que en Jezreel había un hombre llamado Nabot que tenía una viña. Y entonces dice que Acab quería su viña y le dice a Nabot, véndeme tu viña, yo te doy una mejor o 10 veces mejor que la que tú tienes, véndemela. Y Nabot le dijo, no te daré mi viña porque es la herencia de mis padres. Entonces dice que el rey se deprimió, el rey Acab se deprimió y cuando Jezabel lo ve que está deprimido y que su semblante se había mudado, se había entristecido, le dice Jezabel, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué ha caído tu semblante? Y entonces Acab le dice lo que había pasado y entonces ella le dice, yo te daré esa viña. Y entonces ahí nos describe la palabra como Jezabel manda a matar a Nabot y toman la viña y entonces mata a Nabot y a toda su descendencia para que nadie pudiera reclamar esa propiedad y entonces se la da al rey. Entonces aquí el Señor le está diciendo a Oseas, yo voy, eh, eh, y entonces después de eso, Jehú viene y hace matazón, o sea, mata a todos, mata al rey Acab, matan a Jezabel, mata a su descendencia, a todos sus hijos. Dice que este rey tenía 70 hijos, mató a todos, pero no solo se conformó con eso, Jehú, sino que mató a los amigos y dice la palabra del Señor que no se apartó de la idolatría. O sea, no solamente fue un rey sanguinario, sino que además dice que siguió los caminos de Jeroboam. Jeroboam fue un rey malvado que cuando dividió el reino, dice la escritura que para que los del reino del norte no bajaran a Jerusalén, no fueran a Jerusalén a adorar al templo, porque decía Jeroboam, no es que si la gente va a Jerusalén, allá la van a convencer y me los van a quitar. O sea, la gente que va de aquí para Judá y Jerusalén
van a ser convencidos y ya no voy a tener pueblo. Entonces dice la escritura que Jeroboam les hizo templos, levantó dioses ahí en el reino del norte y les dijo, aquí están sus dioses, aquí adoren, no tienen por qué ir para allá, y indujo al pueblo a la idolatría. Entonces dice la escritura que Jehú siguió sus mismos pasos, anduvo en la idolatría y siguió haciendo esas perversidades que hizo el rey Jeroboam. Entonces, aquí el Señor le está diciendo a Oseas, ponle Jezreel, porque yo voy a traer juicio sobre la casa de Jehú por causa de la sangre que derramó en Jezreel, en aquel lugar, dice, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y entonces dice, haré cesar este reino. Y este reino cesó cuando vinieron estos asirios y se los llevaron cautivos. Y ahí se cumplió esta palabra. Y en el versículo 5 dice, en aquel día depravaré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y, y dice, y concibió, entonces en el versículo 6 dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y Loruama aquí dice que significa no compadecida o no tendré misericordia. El Señor le está diciendo aquí, tu hija lleva el nombre que yo voy a hacer con Israel. No tendré misericordia de Israel. Entonces, aquí le está diciendo que, o sea, su hija se llama no compadecida, o sea, no voy a tener compasión de ti, no voy a tener misericordia de ti, ¿no? Entonces, yo creo que cuando alguien venía y le decía a Oseas, ¿cómo se llaman tus hijos? Y Oseas les decía, no, pues uno se llama Jezreel. Y dice, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué le pusiste Jezreel? Si en Jezreel hubo una matazón de gente, hubo mucha sangre derramada, ¿por qué le pusiste así? Y entonces Oseas mencionaba, es para que el Señor se acuerde de que tiene que traer castigo a la casa de Jehú, porque el Señor va a traer castigo a la casa de Jehú. Y luego decía, ¿y la otra cómo se llama? No, pues se llama Loruama. ¿Y cómo? Pero no tuviste misericordia para ponerle ese nombre que es la desamparada, es la no compadecida. O sea, ¿por qué le pusiste así? Entonces, Oseas ahí mencionaba que era para qué, porque eso era lo que iba a venir sobre el pueblo del Señor. El Señor no iba a tener compasión de ellos, no iba a compadecerse de la nación por el pecado que había en ellos. Dice, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. O sea, los quitaré del todo porque cuando los asirios vienen y se llevan al pueblo cautivo, no quedó nada, no quedaron, dice aquí más adelante, dice, más de la casa de Judá tendré misericordia, pero dice, les quitaré del todo porque no quedó nada, o sea, ellos tenían, recordemos que los del pueblo de Israel tenían festividades, tenían ceremonias, todas esas fiestas solemnes que ellos tenían, no quedó nada. No quedó nada. Eso que les provocaba gozo cuando hacían sus festividades, no quedó nada de eso. Pero el Señor les sigue diciendo, dice, mas de la casa de Judá tendré misericordia y me compadeceré, dice, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Y entonces aquí podemos decir, ay Señor, pues no se supone que todos eran tu pueblo, los de Judá, los de Benjamín, los de Jerusalén, los de Israel, todos eran tu pueblo. ¿Por qué tú solamente te vas a compadecer de unos y de otros no?
Y porque, y nosotros como humanos, así pensamos muchas veces, ¿no? Cuando vemos que nuestros vecinos o nuestros amigos que no son cristianos y prosperan y Dios les bendice, y muchas veces pensamos, ay, Señor, pero ¿por qué haces eso, no? ¿Por qué a ellos sí los bendices y los prosperas y a mí no? Porque la escritura dice que el Señor tiene misericordia de quien Él quiere, no de quien nosotros queremos o de quien nosotros pensamos o imaginamos, ¿no? Él tiene misericordia de quien Él quiere. Entonces, dice aquí en el versículo 8, después de haber, en el versículo, perdón, en el versículo 7, dice, mas de la casa de Judá tendré misericordia. Y aquí hay una palabra que me recordaba el Señor en Efesios 2:4, dice, pero Dios es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, pero también nos dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere. Dice Romanos 9:15, porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión de quien yo quiera. No depende del hombre que quiera, sino de mí. De mí depende la misericordia. Entonces aquí nosotros vemos cómo el Señor no tiene misericordia ni compasión del reino del norte, pero dice que va a tener misericordia y compasión del reino del sur, donde se encuentra Judá y Benjamín, las tribus de Judá y de Benjamín. Entonces, no quiere decir que este reino se haya mantenido intacto, porque también cayeron en pecado, también viene juicio para ellos, también vienen profetas que les van a profetizar el castigo que viene para ellos por alejarse del Señor y caer en idolatría. Entonces, dice en el versículo 8, después de haber destetado a Ruama, concibió y le dio a luz un hijo. Y ahora, no sé si todas notaron este detalle, que en el versículo donde dice que le dio a luz un hijo, dice, le dio a luz un hijo. Después dice, y dio a luz un hijo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que quizá esa hija y ese hijo después de Jezreel no eran hijos de Oseas. Entonces, porque dice, y no le dio un segundo hijo, y no le dio un tercer hijo, dice la escritura, y dio a luz una hija y dio a luz un hijo. Entonces, estos hijos probablemente hayan sido de sus fornicaciones, de los adulterios de esta mujer. Y entonces, aquí vemos cómo Oseas no desechó a estos hijos. O sea, la palabra dice que él los nombró y los tuvo ahí como sus hijos. Él los crió como sus hijos, los amó como sus hijos, porque él amó a su mujer, a Gomer, y amó a los hijos que Gomer tuvo, aunque estos dos últimos quizá no eran de él. Él los amó y él lo dice aquí, dice, y le ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Entonces aquí quiere decir que el Señor le está diciendo, ustedes no van a ser mi pueblo. Y este último hijo está recordándome o les está diciendo a ustedes que no serán mi pueblo. Aquí nosotros en este libro de Oseas, nosotros vemos cómo Oseas da un mensaje a la nación, da un mensaje al reino y les está diciendo que si no se vuelven al Señor, que el Señor va a traer castigo y va a traer todo esto. Dice que no se va a acordar de ellos, no va a tener misericordia de ellos, él ya no va a ser su Dios por todo lo que él está haciendo, pero en sí el mensaje es la vida de Oseas y su matrimonio, su familia. Ese es en sí el mensaje. Él está diciendo, fíjense en mí. O sea, fíjense en mí lo que ustedes están haciendo con Dios, porque
Así como el Señor me mandó a mí por una mujer fornicaria, ustedes, el pueblo, son esa mujer fornicaria. Y lo que el Señor en esta mañana quiere que nosotros, en nosotros esté esa identificación, que nos identifiquemos como esa mujer Gomer, como esa mujer pecadora, como esa mujer que no es digna de ser amada. Pero sin embargo, el amor sobrenatural de Dios nos atrae y nos abraza y no, aquí supongo que cuando esta mujer estaba en sus delitos y en sus pecados, fue Oseas, la sacó de ahí, la lavó, la limpió, se casó con ella y la amó con ese amor que el Señor nos ha amado a nosotros. Y cuando yo estaba leyendo esto, mujeres, yo me estaba identificando con esta mujer porque Dios me sacó así de la inmundicia, del pecado. Él fue y me atrajo, me lavó, me limpió, me hizo para Él, me hizo suya. Y así nos hizo a cada una de nosotras. Yo no sé de dónde te sacó el Señor o cómo llegaste al Señor, pero cada una de nosotras venimos con esa condición de no tener misericordia por nosotros, pero el Señor nos extendió su amor a través de la sangre de Jesucristo, el Salvador del mundo, y ahora nosotros podemos gozar de ese amor. Y entonces aquí este mensaje que Oseas empezaba a transmitir, lo estaba transmitiendo con su vida. Imagínense el dolor que Oseas sintió cuando su mujer se volvió a su pecado, a sus fornicaciones y concibió hijos de su pecado, concibió hijos de esos adulterios que ella tuvo. Imagínense el dolor. Yo no sé si alguna ha pasado por un dolor así de una traición o algún dolor de una infidelidad, pero es un dolor fuerte. Imagínenselo, o sea, el dolor que Oseas estaba sintiendo al ver que su esposa, a pesar de que ya había ido por ella, la había tomado, se había casado, ella se vuelve a sus fornicaciones. Y después de esto, el Señor le dice, ahora que has tenido un tercer hijo, pues a este le vas a poner Loami, que quiere decir que ya no soy tu Dios, ya no soy tu Señor, ya no eres pueblo mío y yo tampoco soy tu Señor. Entonces, seguimos leyendo, dice en el versículo 10, dice, con todo será el número de los hijos de Israel. Es como cuando leímos hace un ratito en Efesios, cuando dice, pero Dios que es rico en misericordia. O sea, aquí el Señor le está diciendo, con todo esto, a pesar de todo esto que estás haciendo y que está pasando en la nación, dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar y que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. O sea, el Señor trae juicio, pero también trae una promesa. Entonces el Señor les trae una promesa. Y mujeres, muchas veces nosotros estamos pasando por aflicción, por tribulación, por angustia, estamos en medio de un desierto, pero lo que esta palabra hoy nos enseña es que nos paremos en la promesa. Nos paremos en la promesa que el Señor nos ha dado, de que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, de que Él está en control de todas las cosas porque Él es el Dios todopoderoso, que no se le escapa nada de su control, porque Él hace las cosas que se ven de lo que no se veía solamente con su palabra, con el poder de su palabra. Y ahí, mujeres, ahí es donde nosotras debemos pararnos en la promesa que a pesar de la dificultad, de la adversidad, de la tribulación,
que estemos viviendo nos paremos en la promesa que el Señor nos ha dado. Y esta promesa es precisamente que Él es rico en misericordia y es grande en su amor. Y Él dice que aunque nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos hace vivir juntamente con Cristo. Él nos resucita juntamente con Cristo. Entonces, mujeres, aquí nosotros vemos cómo en esta palabra, Dios le da esta promesa, Dios le da esta promesa a Moisés en Génesis, perdón, le da esta promesa a Abraham en Génesis 13:16, cuando le dice que su descendencia iba a ser como la arena del mar, que no iba a poder ser contada. Entonces aquí el Señor les está recalcando esa promesa. Y les dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y dice que ahí mismo, donde fueron ellos, donde ahí se les dijo que no había Dios para ellos, que no había misericordia para ellos, ahí mismo se les dirá que son hijos del Dios viviente. Y dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe. Aquí les está diciendo, y el reino del norte y el reino del sur serán uno solo, un solo pueblo, y nombrarán un solo jefe, dice, y subirá de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Entonces, aquí dice, dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel. Está hablando que el reino del norte y el reino del sur se harían uno solo. Y esto se cumplió en 1948. En mayo de 1948 se unificó el pueblo de Israel como un estado y se unificó en uno solo. Ya no había un reino del norte y un reino del sur, ahora se hizo uno solo. Ahí se está cumpliendo esta promesa. Y entonces dice, y se nombrará un solo jefe, y ahora hay un solo gobierno. Dice, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Entonces, también les dice que el día de Jezreel será grande. No les comenté que el significado de Jezreel es esparcir y sembrar. O sea, dependiendo del contexto del que se esté hablando, aquí el Señor en el versículo 5 les está diciendo, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Ahí les está diciendo que Él los esparcirá, porque cuando viene la cautividad, cuando se los llevan cautivos, Él los esparce. Y entonces aquí dice que ahora el versículo que estamos leyendo dice, porque el día de Jezreel, o sea, el día de la siembra será grande. ¿Por qué? Porque Él va a restaurarlos, porque el Señor va a restaurarlos, porque el Señor va a volverlos a Él. ¿Y por qué? Porque el amor del Señor es grande. Entonces, mujeres, no importa la situación que nosotros estemos viviendo o la condición en la que nosotros estemos llegando al Señor. Lo que el Señor quiere es que tengamos presente que su amor es grande y que ese amor nos debe atraer hacia Él, nos debe atraer a su camino, nos debe atraer a querer hacer su voluntad, a querer cumplir con sus mandamientos. Y hay dos puntos aquí muy importantes en este primer capítulo de Oseas. Y bueno, hay mucha enseñanza en los siguientes dos capítulos que créanme que cuando yo estaba leyendo estos capítulos, yo no podía parar de llorar. No podía parar de llorar porque yo estaba sintiendo ese dolor que el Señor siente cuando su pueblo se aparta de Él, cuando su pueblo se va tras otros dioses, tras otras cosas y no camina en la voluntad del Señor. Y cuando estaba leyendo esto, dije, Señor, gracias porque tienes misericordia de nosotros, porque tu misericordia es grande para con nosotros, porque muchas veces nos hemos desviado, muchas veces le hemos dado prioridad a otras cosas antes que al Señor. Y el Señor
Él nos muestra en este capítulo, primeramente, que, o sea, lo que el Señor nos quiere o quiere hacer que en nuestro corazón haya esa comprensión de su grande amor por nosotros y que de esa manera, cuando nosotros comprendamos ese amor, no queramos fallarle, no queramos estar fuera de él, sino que queramos caminar en sus mandamientos, en su voluntad y en sus caminos que él ya ha trazado para nosotros, porque nadie, ninguno de nosotros podemos reflejar el amor de Dios como Él lo siente si no estamos alineados a su corazón, alineados a su voluntad. Entonces aquí Dios busca que comprendamos su amor. A través de este capítulo, Dios busca que nosotras comprendamos su amor. Y y Dios muchas veces busca que comprendamos su amor a través de imágenes, a través de cosas que Él nos presenta, pero en este caso estamos viendo que la vida de Oseas es en sí el mensaje que Dios está trayendo a nuestra vida. Porque Él nos está diciendo, así como Oseas hizo, así como Oseas tuvo que padecer, así estoy padeciendo yo por ti, así estoy sufriendo yo por ti cuando te alejas, cuando te vas tras otros amores, cuando no me das el lugar que tengo sobre tu vida, así estoy padeciendo yo. Y Dios nos enseña que Dios nos permite, aquí a Oseas, Él le permitió ser padre para que él supiera el sufrimiento de cuando los hijos se apartan de él, cuando los hijos están alejados de él, cuando nosotros como padres, nuestros hijos se alejan del camino del Señor o no nos obedecen, lastiman nuestro corazón y nos duele el corazón. Ahora imagínense el corazón del Señor, ese corazón del Señor que se duele cuando nosotros nos alejamos de Él. Y para poder entender ese dolor, pues muchas veces pasamos por cosas, muchas veces pasamos por situaciones, Dios nos permite pasar esas situaciones dolorosas porque el dolor nos lleva a tener esa compasión. El dolor produce compasión, el dolor produce esa misericordia. Y muchas veces el Señor nos lleva a padecer situaciones o a estar en situaciones para que podamos tener esa compasión por las personas que lo están padeciendo, para que podamos tener esa compasión por las personas que se están perdiendo, porque el Señor tiene compasión, se compadece de aquellos que están pasando tribulación, pero también se compadece de aquellos que están sin Cristo y sin esperanza. Y entonces el Señor nos permite pasar a nosotros por esas valles de tribulación para que nosotros podamos ser compasivos y podamos mostrar esa misma misericordia que el Señor tuvo por nosotros aquellos que están viviendo sin fe y sin esperanza. Y esto es importante, esto es muy importante para que nosotros podamos reflejar ese amor en nosotros. Dice la palabra que nosotros debemos de ser compasivos, así como el Señor es compasivo con nosotros. Y la misericordia obra cuando hay dolor en nuestro corazón. Si nosotros nos dolemos por alguien, entonces vamos a ser compasivos con esa persona. No sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces que cuando estoy orando por alguna persona en necesidad, puedo sentir su dolor, puedo sentir su agonía, puedo sentirlo en mi corazón y entonces lo que yo estoy sintiendo me lleva a un quebrantamiento delante del Señor y a tener una oración más efectiva por esas personas que están pasando tribulación. Y yo no sé si ustedes lo han pasado, pero cuando tú sientes ese dolor en el corazón,
entonces tú clamas y haces esa necesidad o haces esa situación que otra persona esté viviendo, la haces tuya. Y oras como si tú estuvieras pasando por esa aflicción, como si tú estuvieras pasando por esa tribulación. Por eso el Señor nos permite muchas veces pasar por dolores, experimentar quebrantos, para que cuando otras personas lo estén pasando, seamos empáticos con esas personas y seamos misericordiosos con esas personas y no nos volvamos personas que altivas que decimos, ay, pues seguramente estás pasando por eso porque andas en pecado o seguramente estás pasando por eso porque estás desobedeciendo al Señor. No, el Señor quiere que haya esa misericordia en nosotros y Dios quiere que nosotros seamos compasivos con la gente, porque a veces nos volvemos insensibles y muchas veces solo sabemos, como decía hace 15 días el pastor, solamente sabemos dar bibliazos, ¿no? Y decir, pero es que la Biblia dice así, o sea, y sí, la palabra del Señor es viva y eficaz, pero también debe de haber misericordia y compasión cuando damos esa palabra, ¿sí? Cuando transmitimos ese mensaje. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo es, en este capítulo el Señor nos lleva a que podamos comprender ese amor suyo. Y por eso le puse a esta enseñanza un amor sobrenatural, porque no es un amor común, no es un amor cualquiera, es un amor sobrenatural. Ese amor que dice la palabra que cubre multitud de faltas. Ese amor que lo puede todo, ese amor que lo espera todo, ese amor que lo soporta todo. Y así es como el Señor quiere que nosotros, así como Él nos ha reflejado ese amor, que nosotros podamos reflejarlo en nuestra casa, primeramente las que tenemos esposo con nuestro esposo y las que tenemos hijos con nuestros hijos y las que no tienen esposo con sus hijos o con sus padres o con sus hermanos, pero primeramente tenemos que mostrar ese amor sobrenatural con los que están cerca de nosotros. Y de esa manera nosotros vamos a estar compartiendo ese amor que el Señor ha derramado en nuestros corazones. Necesitamos entender que hay dolor en otras personas, que Dios permite que otras personas pasen tribulación para que nosotras podamos extender nuestros brazos y seamos esa extensión de los brazos del Señor y tengamos misericordia y compasión de esas personas, porque el que se compadece, porque Él se compadece de nosotros. Y si Él se compadece de nosotros, nos está invitando a compadecernos nosotros de aquellos que lo necesitan. Chicas, esta es la enseñanza del día de hoy, que tengamos presente el amor que Dios tiene por nosotros, pero también el dolor que Él siente cuando nos alejamos de Dios y que ese dolor nos lleve a estar más cerca de Él, a querer buscar, a querer estar más cerca de Él y buscarle cada día más. Que ese sea el anhelo de nuestro corazón, mujeres, que cada día busquemos al Señor más y más y más. Y aquí, en este primer capítulo, nos habla de cómo los hijos de Oseas se vuelven en el mensaje para el pueblo de Israel. Y en el capítulo 2 nos habla acerca de la mujer, que la mujer se vuelve el mensaje. Y en el capítulo 3 nos sigue hablando, pero ya después, si la pastora me invita a compartir, lo veremos más adelante. Pero la verdad es que este libro de Oseas ha traspasado mi corazón muchas veces he terminado llorando cuando estoy leyendo estos capítulos, porque el Señor nos habla de que si no nos apartamos del mal camino, traerá juicio, pero también nos está hablando de su grande amor para con nosotros. Y mujeres, que esa sea la revelación en esta mañana con la que nos quedamos, que el amor de Dios es sobrenatural e incomparable. No hay otro amor como Él.
No hay otro amor como el que Él ha derramado en nuestros corazones y que ese mismo amor podamos transmitirlo a aquellos que están cerca de nosotros. ¿Sí? Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios. Vamos a orar. Y cierra tus ojos y si puedes, levanta tus manos y comencemos dándole gracias al Señor. Señor, gracias. Gracias por poner tu mirada en nosotros, Padre. Gracias por fijarte, Señor, en nuestra vida, aunque no éramos dignas de ser amadas, aunque estábamos en una condición de pecado, tú te fijaste en nosotros, Señor. Pusiste tu mirada en nosotros y dijiste, vale la pena dar a mi hijo por cada una de estas mujeres que hoy están aquí. Vale la pena dar a mi hijo por Soco, por Rocío, por Viri, por Laura, por todas y cada una de las que están aquí. Vale la pena. Y Señor, que nosotros no tengamos en poco ese amor tuyo, ese amor que has derramado en nuestros corazones, ese amor que nos has dado, Padre, que no lo tengamos en poco, sino que cada día busquemos acercarnos más a ti, Señor. Hoy nos arrepentimos de nuestro mal camino, de nuestras malas decisiones. Hoy nos arrepentimos, Señor, de poner de poner en tu lugar a otras cosas, al trabajo, a las amistades, Señor, a los afanes de este mundo. Hoy te pedimos perdón, Señor, y hoy nos despojamos de todo eso y te decimos, Señor, en esta mañana, toma tu lugar en cada corazón y en cada vida. Toma tu lugar en mi corazón y dile ahí, mujer, toma tu lugar en mi corazón, Señor, y comienza a gobernar, Señor, mi vida, comienza a gobernar mis emociones, comienza a gobernar mis decisiones, Padre, en el nombre de Jesús, y que podamos extender ese amor tuyo a aquellos que lo necesitan, Señor, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, que podamos ser esa extensión de tus brazos y esa extensión de tu amor, Padre, en el nombre de Jesús, que seamos mujeres, mi Dios, que están preparadas en todo tiempo para dar de tu amor, extender esa misericordia y esa compasión que hubo en ti, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy queremos ser esas mujeres, Padre, que caminan en humildad y en obediencia a ti, mi Dios, y que caminan obedeciendo, Señor, tus mandatos, obedeciendo lo que tú has establecido en tu palabra, Señor, pero que también tenemos cuidado de transmitir a nuestras generaciones ese amor tuyo, de transmitir ese conocimiento de ti, Padre, en el nombre de Jesús, para que toda nuestra descendencia sea salva. Y Señor, que así como nosotros caminamos en tus caminos, toda nuestra descendencia pueda caminar en tus caminos, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy te damos gracias y te bendecimos porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y porque tú eres grande en misericordia. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.